Aleluya. Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, ¿verdad? Este lunes 6 de julio, amados hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por estar junto a ustedes, ¿verdad? Y qué lindo, ya vamos en el programa 1075, Arregla tu vida con Dios. Se cierra la puerta de la gracia, Cristo viene ya. Hermanos, y quiero comenzar, ¿verdad?, la programación dándole la gracia a nuestro Señor Jesucristo y dándole la gracia al Espíritu Santo de Dios que está aquí, junto a nosotros. Qué importancia, hermanos, saber y comprender que el Espíritu de Dios permanece en nosotros, hermanos, y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Poder entender, poder comprender que de día, de noche, de tarde, de mañana y a toda hora, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, y Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios porque Él no nos dejó solo, sino que nos dio el Consolador, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, venciendo la muerte para darnos vida eterna, y nos mandó el Consolador, para que esté con nosotros todos los días, hermano. Y nosotros tenemos que honrarlo, amarlo, ¿verdad?, sabiendo que es, amados hermanos, una persona. Es la misma persona, ¿verdad?, de nuestro Señor en nosotros. Es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, amados hermanos. Así como Dios te formó a imagen de Él, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, cuando podemos entender todas estas cosas. Pero hoy vamos a comenzar, hermanos, por eso puse así que no tenemos derechos a la música. Hoy vamos a poner a este hermano que Dios lo ha levantado con un ministerio maravilloso, ¿verdad?, Estanislao Marino. Y quiero comenzar, hermanos, ¿verdad?, hoy lunes con alabanzas que llegan a nuestro corazón, que llegan a nuestra alma, amados hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría de poder entender estas alabanzas que vienen a través del Espíritu Santo para llenarnos de ese gozo que nos da la salvación. ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste y ha de sentirse el Señor. Aleluya. Piensa Sí, Señor. cuando buscando Aleluya. siempre está, Sí, Señor. cuando no quieres oír su Gracias, voz, Jesús. Sí, Señor. cuando lo apartas Aleluya. del corazón, piensa lo Sí, triste Señor. que ha de sentirse el Señor. Piensa Aleluya. lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya Aleluya. estás, cuando enlazado al mundo vas. Sí, Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste
Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscando que siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Regresa. Aleluya. Oh, Sí, Señor. Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Te glorificamos. Gracias, Jesús. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino,
Buenos días, amados hermanos. Pastora Carmen, Pastor Herrera, un abrazo grande para ustedes, José Cilintano, su esposa. Y hoy Dios puso que yo pusiera esta canción, hermanos, ¿verdad? Cristo vino. Y hermanos, estamos a un paso. No sabemos el tiempo ni la hora, pero los días, con los acontecimientos que están viviendo el mundo, estamos a un paso, hermanos, de la venida de Cristo y de la gran tribulación. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que nos muestra a través de un hombre consagrado como Estanislao Marino, ¿verdad? Que ustedes saben que para hacer esta canción, Cristo vino. Las luchas, las dificultades que tuvo fueron impresionantes. El diablo se le ponía en el medio del camino, hermanos queridos, para que esta alabanza, ¿verdad?, no saliera, amados hermanos. Pero Dios, que le había puesto en el corazón, le abrió las puertas que estaban cerradas para él poder hacer esta grabación. Es maravilloso escuchar el testimonio de Estanislao Marino para poder hacer esta canción. Cómo el diablo se le opuso. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Verdad? Que el pueblo de Dios y aquellos que aún no conocen a Cristo, si le hable de la venida de Cristo, del arrebatamiento, no quiere, hermanos queridos, que el pueblo de Dios anuncie la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos han tomado el pelo, ¿verdad? Hace 2000 años que se está diciendo Cristo viene. Pero lo importante, hermano, que si la palabra dice que nosotros tenemos que anunciar que Cristo viene, tenemos que predicarlo, tenemos que hablarlo, como lo hablaba Pablo, como lo hablaba Pedro, que había que cuidar la salvación con temblor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que anunciar su venida. Qué tristeza, amados hermanos, va a ser ese día, ¿verdad? Como las 5 vírgenes insensatas. Ahí viene el esposo, como dice, Cristo vino, Cristo vino. También allí en Mateo 25 se oyó una voz, ahí viene el esposo, ¿verdad? Muchos hablan que aquellos que vamos a estar en el Espíritu, que aquellos que vamos a estar, ¿verdad?, buscando a Dios con todo nuestro corazón, vamos a escuchar un sonido de la trompeta antes de la partida. Sé que mi suegra, una vez en un ayuno, en una oración, Dios le hizo escuchar el sonido de la trompeta. Entonces, hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de entender, de comprender y mirar todo lo que está pasando en el mundo, cómo el clima ha cambiado de una manera tremenda en distintas partes del mundo. China, hermanos, está pasando un momento horrible, hermanos, parte de México, Estados Unidos, y así podríamos estar nombrando toda la mañana. Hermano, hay que ver todo lo que está pasando a través del clima, a través de las fallas en la tierra. Hermano, no solamente la falla San Andrés, hay muchas más fallas, ¿verdad? Y la tierra empezó a temblar como ebrio, como dice Isaías, amados hermanos. Señales que la tierra iba a moverse como una choza, ¿verdad? Como ebrio, amados hermanos, dice el profeta Isaías, 650 años antes de la venida de Cristo. Ya el profeta Isaías vaticineaba a través del Espíritu Santo que en los últimos días la tierra iba a temblar como ebrio. Estamos viviendo estos momentos, amados hermanos, y la amada Iglesia del Señor en los 5 continentes tiene que estar preparada, amados hermanos,
Y es lo que le cuesta a la iglesia, por tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades, que el diablo ha jugado por años, ¿verdad? Para sacarte de la iglesia, ¿verdad? Por pequeños detalles, cuando lo fundamental es la vida de tu alma. Y como nosotros le damos más interés a la carne, ¿verdad? A la concupiscencia de nuestra carne, ¿verdad? Nosotros siempre estamos mirando carnalmente cuando nosotros ya somos hijos de Dios y somos seres espirituales y nosotros tenemos que estar viendo las cosas espiritualmente. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que somos débiles, entonces pone siempre estar mirando al pastor, a la pastora, que habla, que dice, cómo se mueve, qué come, qué no come. Siempre el diablo está buscando, hermanos, separarte del amor de Dios, separarte de su cuerpo. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que por años el diablo ha traído división, ¿verdad? Dentro de cada iglesia. Y nosotros tenemos que ser astutos, ¿verdad? Sabiendo cómo ataca al hermano, cómo ataca al otro hermano, y cómo ataca aquí, cómo ataca allá, y te saca de la iglesia y te enfría, porque te pone a ver cosas que no tienes que ver. Lo que sí tienes que ver que aquel hermano fue comprado por la sangre de Cristo, hermanos queridos, como fuiste comprado tú. Y en el caso mío, un vil pecador, ¿verdad? Dios me compra con su sangre. Pero lo mismo que te compró a ti. Ninguno de nosotros éramos merecedores de la salvación, ¿verdad? Y por años jugó Satanás, hermano, trayendo división. Ahí está, amados hermanos, que no se hacen más confraternidades. ¡Qué casualidad! Cuando se movía el poder de Dios, amados hermanos, había campañas, habían hombres y mujeres, ¿verdad?, profetizando la palabra de Dios, hermanos, y habían sanidades, milagros, gente restaurada, gente renovada por el Espíritu Santo. Hermanos, hoy no se habla de hacer una campaña unida, hoy no se habla de una vigilia unida, hoy no se habla, hermano, de juntarnos las iglesias, ¿verdad?, para hacer un movimiento grande en cada ciudad. No lo hay. Acá en Uruguay no lo hay, hermano, ¿verdad? Tenemos que tener ese entendimiento. ¿Por qué no hay? ¿Qué pasó, hermano? Que ya no hay más confraternidades. ¿No será que el enemigo dividió los corazones? ¿Dividió los corazones? ¿Y ya no trabajamos para el reino? ¿Trabajamos para cada uno de nosotros? Hermano, Dios nos pedirá cuenta. Dios nos pedirá cuenta. Dios es un Dios de unidad. Por eso en el libro de los Hechos dice que buscaban la presencia de Dios unánime juntos, compartiendo todo en común. Compartiendo todo en común, hermano. Por eso yo me gozo de la pastora Carmen, me gozo del pastor Herrera, que estando a 3 cuadras estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿verdad? Ahí están los hermanos, ¿verdad? Del pastor Herrera. Qué lindo, hermano. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea, para que este barrio Obelisco crea que hay un Dios y que nos amamos y nos respetamos las almas. Las almas que están yendo con el pastor Herrera, allí tienen que echar raíces. Las almas que vienen acá, aquí tienen que echar raíces, amados hermanos. Pero por años el diablo ha jugado, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia. Aquellos que no pueden entender, no pueden comprender, que cada uno de nosotros tenemos que trabajar para el reino de Dios, ¿verdad?
para el reino, unidos, hermanos, como un solo palo, como decía en el Antiguo Testamento. Son cosas que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto en mi corazón hoy, hermano, algo que es muy importante para el ser humano. El ser humano, no todos, nunca podemos emparejar a todos, ¿verdad? Estamos hablando del ser humano dentro de la iglesia, ¿verdad? Se olvidan que tenemos un alma. Se olvida que tenemos un alma. Y que esa alma es nuestra vida. Yo veo a mis hermanos allí, ¿verdad? Y yo les veo la cara, como ustedes me están viendo a mí hablar. Pero lo importante no es el estuche, es nuestra vida, que es nuestra alma. Como nosotros, hermanos, como lo hacía David. David decía, alma mía, alaba a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? David fue uno de los siervos de Dios que cuando uno lee los salmos, él sabía definir el problema si estaba en el espíritu, si estaba en el alma o si estaba en el cuerpo. Lamentablemente, hermano, hoy, 2026, muchos cristianos en los 5 continentes, ¿verdad?, en el reino de Dios, no saben dónde está el problema. Si el problema está en el alma, si el problema está en el cuerpo o si el problema está en el espíritu. Porque viven por lo que ven. Y nosotros tenemos que ver por lo que no vemos, ¿verdad? Así como nuestra alma no la vemos. Sí que la sentimos, ¿sí? En nuestras emociones, en los 5 sentidos, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo eso viene del alma. Por eso cuando muere el rico y muere Lázaro, ¿verdad? Los dos, uno estaba en el infierno, el rico, y se acordaba de Abraham, le habló a Abraham, lo nombró por su nombre, ¿verdad? Veía disfrutando a Lázaro, el mendigo, ¿verdad? En el otro lugar que estaba, él podía ver, esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que está en el infierno también va a poder ver a los hermanos, ¿verdad? Disfrutando en el reino de los cielos, porque Dios es justo, y así como en ese pasaje muestra que en el seno de Abraham, el rico miraba a Lázaro, que estaba con Abraham, ¿verdad? Quiere decir que el alma, cuando estemos en el reino de los cielos, nosotros vamos a acordarnos, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de nuestra familia, lo que va a enjuagar toda lágrima. Pero sí que nos vamos a acordar quién fue mamá, quién fue papá, quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hijos, lo vamos a recordar, ¿verdad? Y el que vaya al infierno por desobediencia, también va a acordarse y va a poder ver, hermanos, que existe un reino de los cielos, porque Dios es justo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de que Cristo no quiere la muerte, hermanos queridos, de su pueblo. Dios no quiere la muerte de su pueblo, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que te haya causado dolor fallarle al Señor. Pues yo puedo decir, ya, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, de la boca para afuera. Pero el reconocer que dañamos al que vino como cordero para quitarnos el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesús, a nosotros nos tiene que causar dolor haberle fallado a Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí sí le pedimos perdón con lágrimas, a veces hasta con ayuno, porque le hemos fallado. Hermanos, Dios manda a su Hijo a salvar tu alma. Tu alma tiene vida eterna, o en el reino de los cielos, o dentro del infierno. En vida nosotros elegimos cuál es el camino y el destino de nuestra alma. Pero Dios levanta pastores, levanta maestros, hermanos queridos,
para que abramos el corazón a la palabra, ¿verdad? Y amemos nuestra alma. Amemos nuestra alma. Cuando yo no amo mi alma, le doy rienda suelta a la carne y a los pensamientos. Y fíjate fulano, y fíjate mengano, y fíjate cómo predica fulano, y fíjate cómo predica mengano, y fíjate esto, y fíjate lo otro, ¿verdad? Estábamos en una iglesia que se miraban cómo venían vestidos los hermanos queridos. Qué triste, qué triste. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar a nuestra alma. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirá si será importante. ¿Y cuánto dice que aman al prójimo y no se aman ellos? Porque no viven la palabra, ¿verdad? Yo quiero leer, hermanos, acá en Ezequiel 33, dice 33:11, porque tengo unos cuantos versículos, pero ustedes lean todo ahí, del 33:10, ¿verdad? Hasta el 20, léanlo ustedes que se trata todo de lo mismo. Y dice así en el 11, está hablando nuestro Padre Celestial, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Está hablando de tu alma y de mi alma. Nuestro cuerpo se muere. Nuestro cuerpo, hermano, abandona, ¿verdad? El alma abandona el espíritu y nuestro cuerpo fallece y es enterrado, ¿verdad? Pero la que no muere es tu alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Obedeciendo la palabra, viviendo la palabra, hermano, vos sabés que tu alma tiene vida eterna. Y tu alma está protegida por Dios cuando yo obedezco a Dios. Por eso dice que muchos de nosotros podemos tener al Espíritu Santo contristado. Y si llega Cristo o si llega la muerte y tenemos al Espíritu Santo contristado porque no estamos caminando conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos que trajo Jesús, ¿qué pasa con tu alma? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué pasa con tu alma? Nunca sabemos. Puede haber un accidente, chocamos, no sé, vas en el ómnibus choca, revienta esas baterías que ahora están con los autos y las baterías nuevas, esas que 2x3 explotan, y aquello es impresionante. ¿Vos sabés cómo van a salir a la tierra? Vos nunca sabés cómo va a salir a la tierra, ¿verdad? Algunos han partido, hermanos, cuando están durmiendo. Gloria a Dios. Otros han partido, hermanos queridos, predicando el Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero nunca sabemos. Entonces, nuestra alma, ¿la estamos cuidando? ¿Le estamos dando de comer a nuestra alma? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acá lo que te está diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, ¿verdad? Sino que se vuelva el impío de su camino, que se vuelva a Dios, que se vuelva a vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Dice, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva su alma, hermano, ¿verdad? Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios hablándole a su pueblo. A nosotros somos los gentiles. También nos habla lo mismo a nosotros. Pero estamos en el tiempo de la gracia, sí. Pero Pablo escribió en el tiempo de la gracia, como les explico yo siempre. Pedro escribió siempre en el tiempo de la gracia. Juan, todo. Pero ellos adoctrinan a través de la palabra cómo debemos vivir, ¿verdad? Y cuidar la salvación con temblor. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, ¿verdad? Entonces, buenos días, Huito, buenos días. Me explico lo que quiero decir, hermano. Es tan importante que tú aprendas a amar tu alma.
amar tu alma. Y que empieces a darle vida a tu alma. La vida de tu alma es Cristo. La vida de tu carne es la sangre, ¿verdad? Y el espíritu es de Dios. El espíritu que Dios puso en nosotros para comunicarnos con Dios es de Dios. Dice que cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve con Dios. El cuerpo va a la tierra. El tema es dónde va tu alma, que es tu vida. Entonces, Dios le está hablando, hermanos queridos, al pueblo de Israel, que el impío se vuelva, que busque a Dios, que ame su vida. Hermano, ¿cuántos despreciamos nuestra vida? ¿Verdad? Y Cristo quiere que vos entiendas que hay una muerte, que es la muerte natural del cuerpo, ¿verdad? Y hay una muerte que es la muerte segunda, que es la muerte y separación totalmente de Dios, como habla en Apocalipsis. Entonces, tú y yo tenemos que entender, ¿sí?, que conocimos a Jesús, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y que yo no puedo vivir como yo quiera, porque tengo mi alma, mi vida, que la tengo que hacer obedecer a través del Espíritu la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Pero vivimos por lo que ven nuestros ojos, por nuestros sentimientos. Hermanos, cuando nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿qué significa tomar nuestra cruz? Es negarme a mí mismo, es negarme a mis pensamientos, es negarme a la carne, ¿verdad? A este estuche. Eso es tomar la cruz. No, si yo hago esto, mi alma va a sufrir. Si yo hago esto otro, a Dios no le agrada, mi alma está contristando al Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos que saber que hay dos muertes. Y muerte significa separación. Cuando muere nuestro cuerpo, el alma y el espíritu se separan, ¿verdad? Y el espíritu, dice en Eclesiastés, que vuelve a Dios. Y el alma, conforme nosotros hayamos obedecido la palabra y hayamos amado a aquel, ¿verdad?, que vino a salvarnos a través de la cruz del Calvario, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que entender la profundidad de saber cómo funciona mi alma, cómo funciona el espíritu que Dios puso en mí cuando dio el soplido, y cómo funciona mi cuerpo. El creyente tiene que saber que es una persona tripartista, alma, cuerpo y espíritu. Lo tiene que saber, hermano. Cuando empezás a hacer un estudio sobre tu alma, sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu, se te quita el velo. Y ahí entendés por qué vino Jesús, hermano. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuántos se enojan porque Jesús de repente no le hace un milagro? O porque pasa esto, se enojan con Dios. Cuando Jesús jamás se enoja contigo. Y es fiel hasta la muerte. ¿Sí? El tema es si yo constrito al Espíritu Santo, que es un caballero, es un amigo, ¿verdad? Por eso, cada uno de nosotros tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, enséñame a ser amigo, a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando voy a hacer algo mal. El otro día yo le decía, ayer tuve un cumpleaños de mi nieto, y yo le decía a la familia mía que estaba allí, que uno tiene que ser humilde, que uno tiene que ser sencillo. Mi nieta con 7 años, y qué lindo porque está yendo a la escuelita dominical, ¿verdad?, de nuestra pastora Herrera y la hermana Carmen, ¿verdad? Nos llena de gozo. No tenemos escuelita acá, no tenemos obrero, bueno, que vaya allí, ¿verdad? Y ella me dijo, abuelo, eso no me gusta. Eso no me gusta.
¡Qué vergüenza! Yo estaba mostrando unas fotos, ¿verdad?, sobre el reino de Dios, hermano, sobre el reino de Dios. Y esta niña me dice, abuelo, eso a mí no me gusta. Lo que hablan también, está perfecto lo que hablan, pero después lo que muestran no. Ay, hermano, voy y le digo a la sierva Mari, ¿sabes que Dios me habló a través de Marianita? ¿Y qué te dijo? Saca todo, dice, saca todo. Y borré todito lo que había puesto en el Facebook en todo lado. Tenemos que ser sensibles. Estaba contestando al Espíritu Santo. Pero, Julio, sos pastor, ¿cómo vas a decir esto delante de los hermanos? ¿Qué me importa? Yo tengo que decir la verdad, hermano, porque tenemos que crecer juntos. ¿Cuántas veces alguien te habla y vos no estás escuchando que es la voz del Espíritu? Y te lo está diciendo para salvar tu alma, el Espíritu Santo, la boca de un niño, aún de un inconverso. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Cristo vino para darnos vida eterna a tu alma. Entonces yo tengo que alimentar mi alma, escudriñando las Escrituras, orando. Cuando Dios ponga en el corazón, ayunar, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermano, ¿ustedes se creen que Pablo lo dijo por vía de la carne de él? ¿Por vía de su estuche, de su cuerpo? El que está hablando allí es el Espíritu Santo. Cuando hay temor de Dios en tu corazón, ¿verdad?, y sabes que tu alma puede perderse, y Dios te dice que tenés que formar el cuerpo, y Dios te dice que tenés que congregarte, ¿verdad?, donde Dios te puso, no donde vos quieras. Otro error que da para hablar mucho más. Dice que el Espíritu Santo agrega a la iglesia aquellos que deben ser salvos. Entonces, hermano, tiene que haber un respeto, un temor reverente, ¿verdad?, de que si Dios me dice, yo me tengo que congregar, Señor, tengo que tomar mi cruz y me tengo que congregar. Que Dios, hermano, nos haga comprender. ¿Qué pasa si no te congregás y viene Cristo? Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Hermanos queridos, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Pero de acá que venga Cristo. Todavía falta armar esto y falta aquello. ¿Y si viene tu muerte? ¿Y vos no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? A veces nosotros parecemos la gente del mundo, hermano. Y he escuchado muchos hermanos diciendo eso. Muere un adúltero, fornicario, un ladrón, un violador, hermanos, y como un familiar, ¿verdad?, que en paz descanse. Que en paz descanse. Hermanos queridos, el que muere sin Cristo y sin arrepentirse, jamás va a tener la paz de Cristo. Jamás. Desde el momento que sale del cuerpo, él va a ver a los espíritus, al espíritu de la muerte, sacándolo del cuerpo. Y allí, si era ateo, va a creer en Jesús. Amados hermanos, pero estas cosas hay que hablarlas, estas cosas hay que decirlas. La Biblia dice que tenemos que estar trabajando en la viña del Señor, que el Señor nos tiene que encontrar trabajando en la viña. Y no ponemos interés. ¿Qué pasa en ese día? ¿Te vas con Él? ¿O estás desobedeciendo la palabra? No, pero yo no voy porque esto, y yo no voy porque aquello. Yo en casa estoy bien con Dios. ¿Quién te dijo? Si Dios nos manda a congregarnos. ¿Quién te lo dijo? Hermanos, que Dios nos quita el velo.
Dios es un juez justo, en el cual yo tengo que vivir la palabra. Por eso me tengo que negar a mí mismo, a mis pensamientos. Muchas veces, hermanos, como hoy, me acosté a las 2:00 de la noche, ¿verdad? Y cuántos de ustedes, como la hermana Carmen, el pastor Herrera, Huito, y cuántos de ustedes, ¿verdad? Muchas veces están cansados, pero no. Yo tengo que trabajar en la viña del Señor. Cuando nosotros trabajamos secularmente, uno ya está jubilado, estabas cansado, llovía, hacía frío, caía granizo, y vos tenías que salir a trabajar, te emponchabas todo y te ibas a trabajar. Pero si hace frío no voy a la iglesia. Y si hace calor, voy a dar disfrute a mi carne. Y tampoco voy. Pero estas cosas hay que hablarlas, hermana. Porque Cristo vino a salvar tu alma. Cristo es la resurrección y la vida, hermano. Mira, vamos a ir a empezar a pasear por la Biblia. Vamos a ir a Mateos. Vamos a ir borrando, si no me voy a entreverar. Mateos 10. Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo. Acá Dios te está separando alma y cuerpo. ¿Está? Mirá. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Estamos viendo hermanos que son asesinados en la India, bueno, en Nigeria, están matando cristianos de toda manera, ¿verdad? Mataron a un pastor y a la mamá de un pastor los otros días. Yo lo puse en el Facebook, hermanos. No sé de qué país es, pero mostraban la foto de la mamá. Dice que la mamá era una sierva de Dios maravillosa y el pastor también. Hermanos, vinieron y los mataron. Entonces dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No le temas. Te van a matar, que te maten. No te defiendas. No te defiendas. Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. La importancia no es tu cuerpo. Aunque es templo de Dios, la importancia no es tu cuerpo. Mira, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque fue comprada en la cruz del Calvario, a través de la sangre y el sufrimiento de Jesús. Tu alma no muere, hermano. Entonces, hermano, dice que vamos a ser vituperados, que vamos a hacer, pero Tomasino, pues siempre con lo mismo. Estamos en el tiempo de la gracia, Tomasino. ¡Ah! ¿Y a Jacobo, que le cortaron la cabeza? ¿No estaba en el tiempo de la gracia? ¿Y a Esteban? Hermanos. ¿Y Pablo? ¿Y Pedro? Pedro lo iban a matar crucificado como el Señor. Y le dijo no. Y se hizo crucificar en una cruz de madera, cabeza abajo. Si cabeza arriba es un sufrimiento tremendo, imagínate cabeza abajo. Pero estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Jacobo, que le cortaron la cabeza? ¿Qué pasó con Esteban? El único discípulo fue Juan, que murió de muerte natural, pero lo metió entre una olla de aceite hirviendo. Hermanos queridos, ¿tenían miedo ellos? No. Cuando los romanos tiraban al pueblo de Dios, hermano, a los leones, las familias con niños jóvenes iban cantando, hermano, y los tiraban, ellos iban cantando. Y hasta que no morían, hermano, ellos seguían alabando a Dios. Y a través de eso muchos romanos se entregaron a Cristo porque no podían creer lo que veían. Entonces, hermano, tú y yo no tenemos que tener miedo, porque nuestra alma está asegurada en Cristo Jesús. Por eso dice claro, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma del más vil pecador si no se arrepiente? Hermano, de todos aquellos que se burlan de Dios y no se arrepienten. Bueno, ahí van a tener dos muertes. Separado el cuerpo del alma y el espíritu, y luego en el día del juicio final, el alma se separa totalmente de Dios, hermano. Entonces esas cosas tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas. Entonces, si acá dice, hermano, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Cómo tengo que darle de comer yo a mi alma? ¿Cómo tengo que atender a mi alma? ¿Cómo yo tengo que tomar la cruz cada día para salvar mi alma? La alma la salvó Jesús, ¿verdad? Pero yo tengo que obedecer. Si yo no quiero obedecer, es porque no amo mi vida. Había un morochito que vive cerca de acá, hermanos queridos, supuesto pastor, y estuvo una semana acá, hermanos queridos, y le decía a los jóvenes, hay que disfrutar la vida porque la vida es una sola. Y le vino a mentir a Mari, y Mari, una sierva que tiene discernimiento, hermano, lo desmascaró. ¿Saben cómo se fue de acá? Y el pastor, hay que disfrutar la vida, porque la vida es una sola. Cuando el Señor nos manda a estar sepultados con Cristo, hermanos queridos, dándole de comer al alma, hermanos, claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque somos templo de Dios. Pero lo importante es nuestra alma. Amamos nuestra alma. Cada uno eso lo sabe, ¿verdad? Pero entonces acá Jesús hizo una separación, el alma del cuerpo. No temáis al que mata el cuerpo, sino al que mata tu alma. ¿Y quién es el que mata tu alma? Cuando se abra el libro, y a ver al ángel, busca a Julio Tomasino ahí si está. No, acá no está. Ah, ¿no está? Bueno, al infierno, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano, a entender todo esto que estamos hablando y que Dios nos prepare a amar nuestra alma. Si tú no amas tu alma, vos no amas al prójimo. Porque el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, que nosotros tengamos conocimiento, sabiduría, para poder alimentar el alma todos los días con la palabra de Dios y con oración. Estar en la comunión íntima con Dios para que tu alma crezca y obedezca los mandamientos del Señor. Si tu alma no crece, no obedeces los mandamientos de Dios. Mira, es muy largo esto, ¿verdad? Pero te voy a dar algo para que tienes que entender. Cuando yo acepto a Cristo, cuando ustedes aceptaron a Cristo, el espíritu que Dios puso al nosotros nacer está durmiendo dentro nuestro por causa del pecado. Esa es la primera resurrección que recibimos cada uno de nosotros. La primera resurrección. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y aceptamos a Cristo y la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado, el Espíritu se despierta en nosotros. Estaba durmiendo, hermano, a causa del pecado. Ahora, hermano, el Espíritu Santo habita en tu espíritu. Habita en tu espíritu. No habita en tu alma. Habita en tu espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te conmueve, te mueve, te sacude cada día
a través de los pastores, a través de los siervos, ¿verdad? A que vos tenés que escudriñar la palabra. ¿Y por qué escudriñamos la palabra? Porque la palabra es espíritu y hace crecer a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y tu espíritu empieza a crecer. Y tu espíritu empieza a crecer con la oración, con la intimidad con Dios, tu espíritu, y luego Dios te da el don de lengua, ¿verdad? Y hablas en lengua, y hablas en lengua, y hablas en lengua, y hablas en lengua. ¡Oh, no! Acá no se puede hablar en lengua. Hermanos queridos, todo hay que hacerlo con orden. Pero vos podés estar hablando en lengua, ¿verdad? Y que tus hermanos no te escuchan, pero vos estás hablando en lengua. Hermanos, el hablar en lengua es edificar tu espíritu. Es parte, hermano, del crecimiento a tu espíritu, es hablar en lengua. Aunque por el espíritu hablas misterio, pero vos estás creciendo, ¿verdad? Porque estás hablando en lengua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu carne, como está hecha, ¿verdad? De la tierra, del polvo de la tierra, tu carne siempre va a tirar hacia abajo. Pero tu espíritu, ¿verdad? Que ha resucitado en Cristo Jesús, hermano, tira para arriba. Entonces, en el medio está tu alma. Y tu alma tiene que obedecer o a la carne o al espíritu. Cuanto más le des de comer a tu espíritu, cuando el cuerpo quiere pecado, el alma se sujeta al espíritu. Y el espíritu tiene dos conversaciones, sí a Dios y no al pecado. El espíritu de Dios que puso en tu vida cuando naciste tiene dos conversaciones, sí a Dios y no al pecado. Y tu alma, si vos estás fortalecido, hermano, si estás fortalecido en el espíritu, cuando tu alma empieza con un deseo carnal contrario a la palabra, el espíritu dice no, y tu alma obedece. Por eso, hermano, es tan importante saber, hermanos queridos, cómo funciona el alma, el cuerpo y el espíritu, amados hermanos. Cuanto más le des de comer a tu espíritu, más sujeta tenés a tu carne. Ah, pero pastor, somos hijos espirituales engendrados por el Espíritu Santo para ser seres espirituales. Yo y tú y yo tenemos que vivir en el espíritu. Por eso tenemos que entender todo esto, hermano. Vamos a Marcos 8, a ver qué nos dice Marcos 8. Mira, es tremendo. Vamos a leer de 8:33. Ustedes después léanlo todo en su casa. Dice Jesús, pero él volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ojo, hermano, el día de la venida de Cristo. Si Cristo reprendió a Pedro, hermano, ojo, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. No a todos los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en lo de la tierra. En Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, hermano. Y Pedro estaba tocándole el corazón a Jesús para que no muriera, ¿verdad? Cuando Jesús le estaba explicando que tenía que morir y que iba a sufrir y que esto, que el otro, no, por favor, no hagas eso. Satanás le tomó el corazón a Pedro, ¿verdad? Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Ahora, ¿qué es la parte de nuestra vida que somos tripartista, alma, cuerpo y espíritu? ¿Cuál es, hermano, la que se tiene que negar a sí mismo? Es el cuerpo. Es el cuerpo, no es el alma. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Verdad? La carne, ahí, sujeta, hermanos queridos. Acá te está mostrando dos facetas distintas. Hermanos, te está mostrando, ¿verdad?, cómo funciona el cuerpo y cómo lo tenés que tener dominado el cuerpo, ¿verdad?, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestro cuerpo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cruz que cada uno tenemos, ¿verdad? Que estamos cansados, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la palabra, tengo que orar, no, estoy cansado, tengo que hacerlo. Quiero ir a dormir, no, voy a cumplir. Eso te lleva a la vida eterna y le estás alimentando a tu espíritu. Porque todo el que quiera salvar su vida, salvar su carne, la vida del cuerpo, acá está diciendo esto, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿verdad? Mira lo que dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué lindo es cuando nosotros podemos entender que nuestra carne tiene que estar crucificada. Como dijo Pablo, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. No, tú y yo tenemos que vivir una vida crucificada. Por eso dice que cuando nosotros nos bautizamos en agua, quedamos sepultados con Cristo. ¿Sepultado quién? Nuestra carne. Y si el grano desnudo no cae a la tierra y muere, no puede nacer la nueva planta. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Mira esto más bien para nosotros los pastores, y más bien para todos aquellos que son evangelistas y están sirviendo a Dios, ¿no? En varias áreas y obreros dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la viña. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué es lo que quiere la carne? Hermanos, ver, hermanos queridos, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y no vivís para tu alma. Nosotros tenemos que tener un equilibrio, como pastores, como maestros en la palabra, como evangelistas, ¿verdad? Como portero, como cantante, tenemos que tener un equilibrio, hermano, un equilibrio. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Todo el mundo. Y perdiere su alma. No se preocupó del alma. Se preocupó de trabajar en la viña y de trabajar en la viña y trabajar, pero no hacer la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener un equilibrio, hermano. Tenemos que trabajar en la viña, pero al mismo tiempo alimentar nuestra alma. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? ¿Por qué hay pastores que caen en pecado? ¿Por qué hay hermanos que caen en pecado? Y vos los ves que eran fervientes trabajando en la viña, pero se descuidaron en lo íntimo con Dios. Se descuidaron. Y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y acechando. ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en la viña. ¿Verdad? Tenemos que luchar y trabajar, pero al mismo tiempo no podemos dejar la comunión íntima con Dios, la lectura bíblica, la oración, estar encerrado aparte con el Señor, hermanos, porque el enemigo lo sabe. Y nosotros corremos peligro cuando
no le damos de comer a nuestro espíritu, la carne empieza a tomar posesión y el alma empieza a obedecer a la carne. Esto es sencillo, cómo funciona el alma, el cuerpo y el espíritu. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué pensás? ¿Dará el hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Verdad? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, estamos viviendo una generación como adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que se hayan visto en el reino de Dios venido con poder. Hay muchos cristianos y hablan de la muerte y se asustan, ¿verdad? Se asustan. A mí de la muerte no me hable. Y Cristo es la resurrección y la vida. Nosotros pasamos de muerte a vida. Hermanos queridos, el temor de la muerte en nosotros no puede estar. Porque Cristo es nuestro seguro, la sangre de Cristo es nuestro seguro, ¿verdad? También le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Me he quedado con una cantidad de versículos sobre Jesús, la resurrección y la vida. Bueno, me quedé con una cantidad de versículos. Pero ¿qué es lo más importante que Dios puso en mi corazón hoy, hermano? Estamos a un paso de la venida del Señor. A un paso. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Hermanos, tenemos que velar por nuestras almas. Cada uno de nosotros. Velar por nuestras almas. La salvación es personal, hermano. La salvación es personal. Mire, yo me río porque mi suegra era muy cómico, ¿no? Y no quería saber nada de ir a la iglesia. Y en la casa de mi suegra se hablaba mucho del arrebatamiento, y el arrebatamiento, y el arrebatamiento. Y él le dijo una vez a mi suegra, yo no me hago problema, dice, porque en el momento del arrebatamiento yo me prendo de tus pies y yo me voy contigo. Y mi suegra decía, es en un abrir y cerrar de ojos, no te da tiempo a agarrar mis pies. Hermanos queridos. Y muchos saben lo que dicen muchos. No, cuando aquel día se acerque, yo me arrepiento y el Señor me perdona. Con Dios no se puede jugar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a ser humildes, sencillos y amar nuestra alma. Amar nuestra alma. Darle de comer a nuestra alma, hermano. Porque el pecado acecha y la venida de Cristo está ahí a las puertas. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que el Señor nos guarde, nos cuide y que juntos podamos crecer, ¿verdad? Son tiempos finales, hermano, tiempos finales, tiempos donde lo más importante es que nuestras vidas tienen que estar en línea con la palabra de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede saltear la puerta, como dice la palabra. Hermano, Jesús, un ejemplo para que entiendan, es como un filtro para llegar al Padre. Si nosotros no hemos hecho las cosas como a Dios le ha agradado, ¿verdad? El filtro es para que no pases para el otro lado. Entonces, hermanos, si Cristo dijo que tenemos que obedecer, tenemos que amar sus mandamientos y ponerlo por obra, hermanos queridos, y Él vendrá a nosotros, y el Padre vendrá a nosotros, y hará morada con nosotros. ¿Cuánto amor de Dios por tu alma? ¿Cuánto amor de Dios por tu alma? ¿Cómo no vas a amar tu alma? Hermanos queridos, cuando Dios entregó a su Hijo por tu alma, para que se reconciliara con Dios. Es tan tremendo esto, hermano. No podemos jugar. No podemos jugar al Evangelio. O somos o no somos.
Que Dios los bendiga grandemente. Que han orando por mí. Para que Dios nos dé palabra, hermanos, cada día. Los amo, los quiero y juntos vamos a crecer.